Bueno, vamos a continuar o a terminar este circuito ya con la parte de diseño. En la parte de diseño, ¿qué es lo que requiere? Pues solo el capacitor. Nosotros sabemos que vamos a conectar aquí. Puede ser que sepamos qué resistencia vamos a poner. Si no, tenemos que saber cuánto voltaje consume lo que vamos a poner aquí y cuánta corriente. ¿Sí? Cuánta corriente consume y cuánto voltaje. Cuánto voltaje, cuánta corriente. Entonces, si sabemos esta corriente y sabemos el voltaje, se puede decir que sabemos cuánto vale la resistencia del circuito. También sabemos el transformador que vamos a usar, o sea, sabemos si vamos a usar ahí en nuestro circuito un transformador de 12 volts RMS o de 24 o de 36 volts RMS o de 48 volts RMS, o sea, y cuánta corriente es capaz de entregar también, eso es importante, ¿sí? Si es capaz de entregar la corriente que le vamos a demandar. Entonces, nosotros sabemos lo que tenemos. Igual, si tenemos diodos que van a aguantar la corriente, estos picos de corriente, que el fabricante normalmente especifica, como son picos repetitivos, no es una corriente que todo el tiempo esté en ese máximo, ¿no? Que se quede ahí, sino que es un pico que se presenta y se va, y luego viene en otro momento y se vuelve a presentar. Entonces nosotros, para elegir estos diodos, tenemos que buscar la característica del fabricante, que el fabricante da, donde dice que cuál es la corriente en directa repetitiva, máxima repetitiva, creo que le pone RM, ¿sí? Es repetitive y máxima repetitiva directa, máxima repetitiva forward directa, la máxima corriente directa. O también puede ser que la ponga, porque otros fabricantes usan siglas diferentes, IDRM, o sea, corriente directa a máxima repetitiva. Entonces, ese dato en la hoja del fabricante debe especificar un valor para ese diodo mayor a al que se va a producir aquí, ¿no? Si lo supera, si este dato es mayor a nuestros diodos van a aguantar. Si no es mayor a este valor, los diodos no van a aguantar mucho y se van a tronar. Así que eso es lo que tenemos que cuidar, ¿no? O sea, la elección de los diodos. También el voltaje inverso, o sea, el voltaje inverso de estos diodos es el mismo voltaje negativo de esta fuente. Así que si este es un transformador de 24 volts RMS, pues son como 34 volts pico. 34 volts pico. Quiere decir que diodos como el 1N4001 soportan muy bien, porque aguantan 50 volts esos diodos. Así que no necesito diodos más grandes. Puedo poner diodos 4002 o 4003 hasta el 4007, ¿sí? Pero no necesito de más capacidad, voltaje inverso, ¿sí? Así que sé todo lo que pongo, pero lo que no sé es la capacitancia y es lo que voy a buscar, ¿sí? Entonces, ¿con qué cuento aquí? O sea, ¿qué datos son los que tengo para encontrar mi capacitancia, ¿sí? Los datos que cuento es el máximo voltaje de esta señal rectificada, porque si conozco este voltaje, lo voy a poner así, hagan de cuenta que conozco el voltaje pico del secundario, entonces también conozco el voltaje pico de salida, le quito 2 veces la caída del diodo y saco tengo ese dato también, ¿no? Y luego, si tengo ese dato, conozco RL, sé qué voltaje requiere mi carga, o sea, por ejemplo, sé que la carga requiere un V0, así, voltaje promedio, ¿no? Si es un foco, sé qué voltaje requiere el foco. Si es un ventilador, sé qué voltaje requiere el ventilador. Si es un reproductor de música o cualquier otro aparato, sé qué voltaje requiere ese aparato. Entonces quiere decir que este dato también lo conozco
conozco el voltaje de salida pico de esta señal y conozco este dato, ¿sí? O sea, tengo esos datos ahí a la mano. Igual, les decía, también debo saber la corriente de salida, le voy a poner también directa, ¿no? O promedio. Ese dato lo debo conocer, que en otras palabras es como si conociera la resistencia de carga. O sea, si conozco estos dos, conozco la resistencia de carga. ¿Qué me faltaría? Nada más son los datos que tengo a la mano. También tengo la frecuencia de la señal de entrada, 60 Hz, la de salida 120, ¿no? Entonces tengo la frecuencia de entrada que es 60. Tengo la frecuencia de salida que es 120 Hz de esta señal rectificada, ¿sí? Entonces, de esta señal tengo la frecuencia, ahí están mis dos datos, ¿sí? Todos esos datos, ahí está, más o menos, ¿sí? Son los datos que tengo. Y vean las fórmulas que dejé ahí visibles a la mano, ¿sí? Ok, bueno, entonces, si nos fijamos en la primera fórmula, no conocemos el voltaje de rizo pico a pico, pero sí conocemos el voltaje de salida a pico, según acá. ¿Conocemos tau? No, ¿verdad? No lo conocemos. No conocemos tau, no conocemos TD y no conocemos esta. Ahí hay tres datos que no conocemos, ¿sí? En la segunda ecuación, voltaje promedio, ¿sí? Conozco V0P y conozco el voltaje promedio, que es lo que me demanda mi aparato que voy a conectar. Entonces, solamente desconozco TD y tau, o sea, la exponencial, ¿sí? Ese dato lo desconozco. Pero TD y tau, ¿sí? Así que puedo, por ejemplo, aquí, en principio, de esta ecuación voy a hacer numeración. Esta es la 1, la 2, ¿sí? Así que de 2, de la ecuación 2, puedo despejar esta exponencial. Fíjense, la voy a despejar. Este 2 pasa multiplicando y V0P pasa dividiendo. Y despejo la exponencial. Es E a la menos TD sobre tau. Esto va a ser 2 voltaje de salida promedio sobre V0P. Y este 1 pasa restando, menos 1, ¿sí? Así que esta exponencial me da, este paréntesis me da la exponencial. Sustituyo datos aquí y saco el valor de la exponencial. No tengo estos valores de TD y tau, pero sí tengo la exponencial. O sea, puedo hacer una sustitución para sacar este dato. Este dato ya es conocido porque tengo estos datos aquí. Son mis datos que inicialmente tengo a la mano. Entonces, esta fórmula ya me da información de lo que vale la exponencial. Esa fórmula la sustituyo. Esta es la fórmula 3, ¿sí? Entonces puedo sustituir 3 en 1. En la 1, esta exponencial ya la puedo quitar y reemplazar por esto, ¿sí? Y ya puedo sacar el voltaje de rizo pico a pico. Entonces, ¿cómo me queda? Me queda voltaje de rizo pico a pico igual a V0P por 1 menos la exponencial, que es esto. Voy a poner corchete, no, lo voy a poner así, menos esto, que es 2V0 average entre V0P y más 1, así me queda más 1, ¿sí? Así que mi voltaje de rizo pico a pico es V0P por 2 menos 2 veces V0 voltaje directo sobre voltaje pico. Voltaje directo, voltaje pico, ¿sí?
y ya tengo mi voltaje de rizo que va a producir el circuito. ¿Sí? Ese es el voltaje de rizo si me sujeto a los valores que ya entrega el rectificador, el valor pico y la componente directa que tenemos ahí, ¿sí? Entonces, ahora este dato, esta exponencial que está aquí, aunque no conozco TD y tau, es un dato valioso. La fórmula 3 de la fórmula 3, más cerquita, de la ecuación 3, la exponencial, que ya la conozco, e a la menos TD sobre tau, la voy a, este dato, lo voy a simplificar en una sola letra. La voy a definir como K, sea el valor de K, ¿sí? Entonces es una definición, ¿sí? Definición. Ahí. Y ahora lo único que voy a hacer nada más es aprovechar esta exponencial, que no sé cuánto vale TD y tau, ¿sí? TD y tau, no puedo usar esta fórmula para calcular ese tiempo TD, porque necesito tau, y aquí tau no la conozco todavía, porque no conozco el capacitor. Así que esta fórmula ya no me sirve, porque esta es para análisis, y yo quiero deducirla en diseño, ¿no? Así que esta exponencial la asumo como una constante, así, una letra. Y ahora lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos en el caso de el análisis. O sea, cuando el capacitor descarga y llega al límite de su descarga y va a empezar la recarga, en ese momento esta ecuación de descarga, esta ecuación que es Vp0 e a la menos t sobre tau, esta ecuación se encuentra con la ecuación de recarga, esta ecuación de recarga, que es la función coseno, esta ecuación es Vp0 coseno de omega t menos pi, ¿sí? En este punto las dos se encuentran. En ese momento estamos en el instante de tiempo TD. Entonces otra vez voy a igualar esta ecuación con esta. Igualo esta con esta. Así, ¿no? Voy a igualar esas dos ecuaciones. En ese momento no hay problema, ahorita lo hacemos. Sí, que fue lo mismo que hicimos en el análisis. Entonces voy a argumentar aquí, en T igual a TD, la descarga es igual a la carga en voltaje en el voltaje del capacitor, ¿sí? ¿Qué es esto? Descarga y carga. Esta ecuación se iguala con esta en este instante. Entonces me queda así.
BP0 e a la menos TD sobre tau igual a BP0 coseno de omega TD menos pi. En ese momento se iguala, pero esta exponencial es K, así que este BP0 se va, esta es K y me queda K igual a coseno de omega TD menos pi. ¿Ven? K ya lo conozco porque es esto que está aquí. Eso es K. Es la exponencial, pero le estoy llamando K. Entonces, omega ya lo conozco porque son 377 radianes sobre segundo, es la frecuencia angular de línea, y pi. Así que despejo TD, ya nada más agarro y saco coseno inverso, y este menos pi lo paso sumando, y después el omega dividiendo. Entonces me queda TD es igual a 1 sobre omega, que pasa dividiendo, a pi más el coseno inverso de K. ¿Sí? Así me queda. Y ya tengo la fórmula para el tiempo que dura la descarga. La fórmula para el tiempo de carga pues ya la conocemos. Tc es T menos Td. Este T es T0 para el de onda completa, y para el de media onda pues es T nada más. ¿Sí? Lo mismo si hago el análisis, si voy a diseñar para uno de media onda, pues aquí sería 2pi si es el de media onda. En este caso, que es de onda completa, nada más es pi. Y ya tengo entonces mi ecuación de tiempo de descarga. Bueno, entonces, como ya tengo TD, pues ya nada más me voy a mi resultado de acá. Voy a borrar este pedacito, voy a borrar toda esta ecuación, así, todo este espacio, ya no me hace falta, ¿sí? Ahí está, ¿no? Entonces, vamos a ver ahí ese pedazo, ¿no? Como ya tengo TD, y esto ya lo conozco, porque aquí está, ya lo tengo, entonces, hagan de cuenta que ahora digo como E a la menos TD sobre tau es una constante que ya conozco, entonces despejo tau. Aquí despejamos la constante de tiempo. Saco logaritmo a ambos lados. Me queda menos TD sobre tau. O lo voy a poner así, para no arrastrar el signo menos, porque a veces estar viendo el signo menos nos crea desconfianza. Entonces, primero voy a ponerla así, 1 sobre K, K la paso del otro lado y la exponencial del otro lado. Entonces me queda E a la TD sobre tau, ¿sí? Vean cómo esta es la expresión que voy a usar para despejar tau. Así que primero me queda logaritmo natural, me queda así, logaritmo natural de 1 sobre K igual a TD sobre tau. Ahora despejo tau, tau es TD sobre el logaritmo de 1 sobre K. Sustituyo la K que salió de estos datos, la sustituyo aquí, saco el inverso, luego el logaritmo, ¿sí? El TD que ya saqué por acá de esta fórmula, ¿sí? Lo pongo acá y ya tengo tau. Tau es RL por C, entonces como es esto que tengo aquí es RL por C, pues despejo la capacitancia va a ser entonces TD entre
RL logaritmo de 1 sobre K. ¿Sí? Y ya tengo mi fórmula, ya puedo decir de qué valor va a ser mi capacitor que necesito para una salida particular, para este voltaje que quiero, cuando el voltaje pico vale tanto. O sea, si el voltaje pico tiene X valor, pues acá, y esto es lo que demanda mi ventilador o foco o grabadora que voy a poner ahí, para no usar pilas, pongo una grabadora a mi circuito, a mi fuente de voltaje no regulada, pues tengo estos dos datos que me dan K. Este es K, acá está arriba, ¿sí? Entonces ya ese dato lo pongo acá. Y también por acá saco TD con esta fórmula y lo vacío aquí y ya saco mi capacitor que necesito colocar. El valor que me dé, elijo el inmediato superior si quiero asegurarme de que el rizo sea pequeñito, o sea, lo más pequeño que se pueda, ¿no? Porque, por ejemplo, si me da, vamos a suponer, ¿no?, que me da 17.45 microfarads, bueno, pues entonces me voy hacia uno de 20 micros, digo, pongo uno de 20 microfarads, elijo el inmediato superior, ¿sí? Y me aseguro, ¿y qué voltaje debe soportar este capacitor electrolítico? Pues es el máximo, es si este voltaje, el voltaje de salida pico, es, por decir algo, en un transformador de 12 volts como el que estábamos viendo, me daba 15 y fracción, 15.5, pues con un capacitor de 50 volts es suficiente, ¿no? Porque el voltaje pico era casi 16 volts. Quiere decir que un capacitor de 50 volts es suficiente, no necesito más, ¿sí? Y con eso ya diseñé mi circuito, ¿sí? Entonces aquí termina esta parte del rectificador de onda completa en análisis y diseño, bien extenso, bien completo. No lo van a encontrar en ningún libro así, ni en inglés ni en español, o sea, casi nadie se atreve a abordarlo así con tanta detalle, pero es útil porque así nos sirve para sacar resultados más apegados a la realidad del laboratorio, ¿sí? Entonces ahí terminamos. Gracias.